Es importante saber que de repente los problemas terminan y despunta el alba con la promesa de la esperanza. Yo realmente solía venir a México muy a menudo, pero después que ya no podía ir ni siquiera a la esquina de mi casa, porque como aquí en todo el orbe estaba la gente encerrados, entonces si no puedo ir ni a mi propia yeshivá, que también tenía Man'ul Ubariah cerrada con llave y candado, ¿qué me voy a imaginar que voy a volver alguna vez a estas geografías aquí a América del Norte? Bueno, pues qué bueno, cuando sí vine, ya no creo que pueda regresar. Baruch Hashem, nosotros no manejamos el mundo. Es evidente, lo maneja Kadosh Baruj Hu, y estamos aquí presentes. Me encanta venir a México, donde aprendo mucho de todos ustedes, que me enseñan una idiosincrasia de respeto, de perfil bajo, de humildad, de sencillez, de honor a los jajamim, de sedaká, honestidad y gemilut hasadim. Son pocos los lugares del mundo, y conozco bastante, donde se pueden cultivar todavía estas virtudes y poder transmitirlas a las nuevas generaciones. Un violín a medianoche. A ver, ¿de qué se trata? Ustedes ya lo habrán adivinado. Nos dice aquí la Gemara Masejet Berajot, en el Daf Gimal Amud Bet y después en el Daf Dalet. Primero la vamos a leer y después a releer, tratando de trabajar un poco los conceptos. Primero únicamente la traducción literal. Kajazot alayla ani yotze betoch Misraim. Como a la mitad de la noche yo salgo en medio de Egipto. ¿A quién dijo esto? El Boré Olam. Va a manifestarse, va a aparecer. Makat Bejorot. ¿A qué hora? Más o menos, bueno, hora Halevi, como de esta conferencia. Más o menos puntualmente. Maika Hazot, ¿qué significa como a la mitad de la noche? Aparentemente, Moshe Rabbenu loy abayada. Moshe Rabbenu no sabía la exactitud, la precisión. La precisión nunca fue algo sencillo. Y David Amelech, si Moshe Rabbenu no sabía, menos lo va a saber David Amelech. Como dijo Hazot Laila Akum, a la mitad de la noche me levantaré. Dice la Gemara, Maika Hazot, ¿qué significa como a la mitad de la noche? Y lema de Amarle Kutshabrihu Kahazot, sí, así le dijo el Boreolam, repite mis palabras, como a la mitad de la noche. Mi ikasafeka kameshe maya, ¿acaso la duda existe para el omnisciente, el todopoderoso? Ela de amarle bejazot, tiene que ser obligatoriamente que Dios le dijo a la medianoche, no como a la medianoche, porque si no es inconcebible. Beatá iu beamar quejazot. Pero como él mismo no sabía qué hora es, cuándo va a ser exactamente, él transmitió como a la mitad de la noche lo que Dios le dijo a la mitad de la noche. Alma, ¿qué vemos de aquí? Mesafé Calé, que Moshe Rabbenu tampoco tenía la precisión exacta del tiempo.
Ve David, y David Amelech Abayada, y David Amelech sabía, tenía un reloj, un cronómetro más exacto que el de Moshe Rabbenu. Contesta David Simaná Abale. David Amelech tampoco sabía, pero tenía un simán. Moshe Rabbenu no contaba con ese simán. De Amar Rabajá Bar Bizna Amar Rabbi Shimon Hasidá. Y ahora sí, un violín a medianoche. Kinor ayatalui le mala mimitato shel David. Un violín estaba colgado en la cabecera de la cama del rey David. Bekevan sheigia hasot laila. Cuando llegaba la medianoche, Barruach Sefonit, venía un viento norte, Benoshevet Bo, soplaba y le arrancaba trinos a las cuerdas, hacía vibrar las cuerdas, Umenagen Meelav, y era un violín prodigioso que solo ejecutaba su melodía. Miyata Yaomer le servía de despertador. Inmediatamente se levantaba. Behosek va Torah y estudiaba Torah toda la noche. H alá amuta shachar. Hasta que despunte el alba. Kevan shealá amuta shachar. Cuando ya despuntaba el alba, entonces empezaba a atender sus asuntos reales, como cuenta después la Gemara. Otra opinión, porque de acuerdo a esta, David no sabía cuándo era la medianoche. Otra opinión de Rabbi Zerá. Rabbi Zerá Amar, Moshe Leolam Aya Yodea, Be David Name Aya Yodea. Moshe Rabbenu sabía precisamente cuándo son las 12 de la noche, como David Amelech también sabía. Que van de David a Bayadá. Entonces, si ambos tenían la precisión del tiempo, Kinor Lamale, ¿para qué querían el violín? ¿Para qué falta un violín? Contesta la Gemara, Leitaure Meshenate, para despertarse del sueño, porque a todos nosotros nos pasa, y ellos también eran seres humanos. Sabemos que ya hay que pararse para el Selijot, y no nos paramos. ¿Por qué? Porque no puse el despertador, y si lo hubiera puesto, y bueno, a veces lo ponemos con distintas intensidades, distintas melodías, algunas más suaves, más armoniosas y melódicas, y después cuando esto no dio efecto, entonces otras más enérgicas, y después ya otra música de tam-tam africano, y el Señor ahí sigue acostado, y ya empezó Ben Adam Alejan Irdam Kunkera Beta Hanunim. Es decir, no solamente es una cuestión de ubicación en el tiempo, hay que tener fuerzas e inspiración y ganas para levantarse. Entonces por eso tenía el reloj, tenía, mejor dicho, el violín para motivarse. Yo creo que si nosotros tendríamos un violín que suena solo, entonces estaríamos un poquito más inspirados. Bekevan de Moshe Abayadá, Lama Lele Memar Kehazot. ¿Y por qué dijo Kehazot en vez de Behazot si él sabía? Entonces, ¿por qué alteró el verbo divino de Akadosh Baruj Hu? Moshe Kasabar Shemaitu Astinegine Paró. Porque a lo mejor se van a equivocar los brujos del faraón. Beyomerú Moshe Badaiu de Moshe Madariu. Y van a decir
Moshe es un mentiroso. ¿Qué significa? Ellos van a tener sincronizados relojes diferentes y ya llegó en sus relojes las 12 y todavía no empezó Makat Bejorot. Entonces van a decir, ¿ha visto que este hombre es un alucinado que nos quiere asustar? Son las 12 y no pasa nada. ¿Y cuándo pasó? A las 12:03. ¿Qué eran las 12 exactas? Tu reloj estaba adelantado. Moshe Rabbeinu es un mentiroso. ¿Qué estamos hablando, Rabotai? Hoy veí. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué es lo importante? ¿Que sea a las 12 o las 12:03? Makat Mejorot, se iban a morir todos los primogénitos. Y si se murieron a las 12:03, entonces un mentiroso cuando él anunció este prodigio. Pero así es el ser humano. Si no la gana, la empata. Yo quiero desmentir a este señor. Entonces, ¿qué me importa que lo que dijo al final se cumplió? Pero se cumplió 3 minutos antes, se cumplió 3 minutos después. Badaiho, ya es un mentiroso. Como Moshe Rabbeinu conocía la idiosincrasia humana, entonces no dijo a las 12. ¿Cómo? A las 12. Fijémonos que hay que tener hombros para tomar esta decisión, dado que si hubiese dicho que va a ocurrir cuando realmente ocurrió, sería un Kiddush Hashem mucho más grande. ¿Por qué tenés que dejarte arrastrar por las opiniones de los equivocados y de los tendenciosos, que primero tiran la flecha y después le hacen los círculos alrededor para decir que acertó el blanco? Pero acá aprendemos quién es Moshe Rabbeinu. No quiero dar lugar a equivocaciones, a malas lecturas, a interpretaciones falsas, aún sacrificando la veracidad exacta y el Kiddush Hashem de mi palabra. Hasta aquí lo que dice la Gemara. Ahora vamos a volver a leerla. Estamos, antes de volver a leerla, en la recta final, o mejor dicho, en la curva final. Puede ser que el Yetzer Hará nos seduzca y haya cierta fatiga. Hoy otra vez todo lo mismo, pero este libreto yo ya lo conozco. Todo Jodesh Elul empiezan con el Selijot y va increyendo, cada vez ajustando más el tornillo y apretando más la exigencia. Y después ya viene la víspera de Rosh Hashanah, que es un Selijot mayor, muy importante, y después todo Rosh Hashanah. Y después, más intenso el torniquete, Aseret Yemei Teshuvah, hasta llegar al Zenit, Yom Kippur. Pero esto yo ya lo viví, este camino. Ya lo vengo recorriendo muchos años. Cada vez más años lo vengo recorriendo. Y estoy un poco desanimado, no estoy tan motivado. Estoy recorriendo la misma circunferencia una y otra vez. Querido Yehudí, Yehudeya Sadeket, no te preocupes, no es así. El tiempo que transcurre no es una circunferencia, es una espiral de círculos concéntricos que se van acercando cada vez más al punto final, al centro, al Hatzot. Nunca viviste 2 Elul
idénticos. El Elul del año pasado no tiene nada que ver con este, y el de hace 10 años menos, y el de hace 30 años menos. En la historia recorremos nosotros espirales. Cada año, cada círculo en el tiempo es totalmente original y nuevo, y cada vez estamos más cerquita del centro. Pero ¿qué ocurre? Estamos dormidos en un letargo muy, muy profundo. Estamos en la noche que ya comenzó. La oscuridad y las tinieblas son muy densas. Cuando hablamos de Hatzot, se refiere Hatzot en profundidad, no solamente en largo y en ancho, sino adentro, como betoj, como en la profundidad de una alberca, adentro. El tiempo tiene largo, ancho y también profundidad. Y el Hatzot es la parte central, significa la más lejana de la luz, de la superficie de las aguas. Estoy como un buzo en la parte más profunda del mar, en la parte más profunda de un mar de tinieblas, de oscuridad, de bloqueo, que no se ve nada. Profundamente dormido, cada uno de nosotros estamos hundidos en un letargo muy, muy profundo, dormidos. Estamos en la cama. ¿Cómo nos habremos de parar si no pusimos el despertador? Y si no tenemos tanta voluntad tampoco de pararnos. Porque, ¿para qué? Imaginemos nuestro dormitorio. El día anterior no nos fue nada bien. Perdí dinero. Recibí faltas de respeto. Pasé vergüenzas. Pero no solamente el día anterior, el anteanterior también. Realmente hace meses que me está yendo mal. Y todos ponen una corona de laureles al triunfador. A los que se caen, Noflim, nadie quiere ser sus amigos. Y los amigos me van abandonando. Y mañana, ahora estamos en la noche, cuando me levante, ya no tengo programa para el día. Ya no sé qué hacer. Mi cuarto está todo desordenado. Me caí en la cama ya agotado, sin voluntad de ordenar ni siquiera la almohada bajo mi cabeza. Me quise escapar en el sueño. Me quedé profundamente dormido, pero no estoy contento. Estoy muy, muy angustiado. Quisiera vivir otra vida. Quisiera que me despierten y ver el cuarto ordenado y tener un programa de una agenda para el día de mañana optimista, de éxitos, y no de estar masticando rezongos y frustraciones. Así que no tengo ninguna voluntad de levantarme. Por mí me quedo acá durmiendo el resto de mi vida. Un hombre como este en una depresión tan profunda, es difícil que se levante por su propia voluntad. Que el Melech Yoshev al Kiser Rahamim. Boriolam es clemente y cada uno de nosotros, cuando está acostado, tiene un violín que no hace falta que él lo ejecute. Akadosh Baruj Hu va a tocar por ti la melodía que te haga parar, levantarte y despertarte. Ayaminagen Melav. Ese violín suena solo, está berrosh a mitad. Tenemos que saber que aún
en la pasividad más absoluta, como el sueño, que dijeron que el sueño es la 70ª parte de la muerte, lo alenu, aún en una situación así, siempre hay una cabecera. La cama no da lo mismo donde se ponen los pies a donde se acomoda la cabeza. Hay alajot sobre esto. Aún en el sueño, aún cuando te acuestes, aún en tu vida pasiva, onírica, nocturna, también mi Mizrach le Ma'arab, mi Safón le Darom, siempre tiene que haber un norte. Y Akadosh Baruj Hu manda un viento sefonit. Sefonit, ¿qué significa? Un viento norte del Safón. ¿Qué significa del Safón? La palabra Safón viene de Safún, que ahí significa oculto, como el Safún del Seder de Pesaj, donde está oculto ¿quién? El afikoman. Ahí está oculto. Hay una costumbre que el afikoman, los niños lo llevan y lo esconden. Y después el papá les da un regalo cuando les dicen dónde está y podemos comer ese recuerdo del Corbán Pesaj. Lo oculto es muy difícil, las cosas que están ocultas. Y a veces las más importantes se perdieron, están ocultos. Como la matzá de la Ficomán, como el Corbán Pesaj, como el Bet Hamikdash, que está oculto. ¿Quién sabe dónde se esconde? ¿Quiénes son los genios, los grandes cerebros, los sabiondos que me pueden decir dónde se escondió el afikoman? Nadie te lo puede decir. Solamente los niños. Los niños tienen el secreto. Ellos saben dónde la Geulá está oculta y dónde está escondida. Y desde ese Safón, Ruach Sefonit, cuando una persona está desesperanzada, Elul no es para mí, no tengo fuerza. Suena solo el violín de su vida, lo importante es que quieras escucharlo, que no te ponga tapones en los oídos. Suena el shofar, suena el violín de su vida, del lugar más recóndito y oculto, de la parte de su neshama que no cayó en el letargo, que no cayó en una hipnosis que lo hizo olvidar quién es, que no está en una inconsciencia sonámbula. Hay una parte que siempre está despierta dentro de ti, Yudí y Yudiá. Está con las antenas bien paraditas y bien sensibles para captar cada hálito de vida. Behibaream, la letra Ei, que es la letra que parece muda del aliento. Ei, el hálito de Hashem que todo lo existencia, que todo lo hace vivir. Y este hálito que viene del Safón es el que arranca la melodía a las cuerdas que el viento hace vibrar. El violín empieza a despertarte. Podés emerger de la situación más difícil, pero Hatati, Abiti, Payati, hice las barbaridades, los peores pecados, no importa. Como decía el Rab de Kosk, Aiti Yahol leachayot metim, Edafti leachayot Jaim. Hubiera podido resucitar a los muertos, pero me propuse una meta más ambiciosa aún: resucitar a los vivos.
resucitar a los vivos es más difícil a veces que resucitar a los muertos. Y puedes levantarte y cantar Shirot Betishbachot. No es fácil la exactitud. Acá la Gemara está discerniendo. Entonces, ¿cuándo es realmente Hatzot? Y bueno, debe ser que no era un Girard Perregón, no era un Rolex, un buen reloj. ¿Cómo no puedes saber exactamente cuándo es la hora? Las 12 son las 12. Las 12 son las 12. ¿Estás seguro? A ver. Baitá etesa Haim, etesa Daat, esa Haim, betoch Agan. Plantó Hashem el árbol de la vida en medio del jardín de Edén. Dice ahí el Rav Moshe bar Nachman, el Ramban. Nadie puede saber cuál es el medio, cuál es el Hatzot. Solamente Akadosh Baruj Hu. A ver, si mi reloj, si este reloj dice que ahora son las 9:58, significa que estamos en el minuto 58. Ese 8, ¿está seguro que ya llegó a culminarse? ¿No se puede dividir? Sí, se podría dividir, pero ya tendría que ser una décima de segundo. Bueno, pero entonces no son las 9:58. No es exacto. Y cuando ya decís que es con la décima de segundo también, pero no se puede volver a dividir. Y sí, se podría dividir, pero ya sería una centésima de segundo. Entonces no es exacto. ¿Cuándo llegarás a una cantidad que no sea divisible? Nunca. Nunca vas a llegar a un punto que no pueda dividirse. Entonces, el Hatzot no lo sabemos nunca. Por eso le preguntaron los Talmidim de el Rav Chaim de Brisk, le preguntaron, ¿cómo dice Hatzot Laila? ¿Acaso ese momento no podría dividirse y entonces ya no sería Hatzot? ¿Cómo se puede llegar a la exactitud absoluta? Contestó el Rav de Brisk, mira, cuando murieron los primogénitos, ese fue el Hatzot exacto. Entonces, para un lado, hacia la mañana, había una mitad, y para el otro lado, hacia la noche que transcurrió, en la otra mitad. Nosotros no sabemos, pero hay un hecho puntual. Cuando hay un hecho puntual que Dios te está diciendo, ahora es Hatzot, bueno, para un lado hay una mitad y para el otro lado hay otra mitad. De modo tal que necesitamos que haya cosas para poder calcular. Porque si no hay nada, entonces estamos en una indefinición constante. Nosotros hablamos que cada uno y uno está en su letargo. Esta mañana vamos a leer, no mañana, en Shabbat Kodesh, en la Perashá, Bajutz y Amod. Cuando alguien es un acreedor y quiere sacar la prenda al deudor, que es como una garantía de la deuda, entonces no puede lo tabó, el betó, la abotó. No puede entrar como Pancho por su casa a la casa del deudor y llevarse por su cuenta la prenda, violando la inviolabilidad de la propiedad privada. No, pero yo quiero cobrar y este señor no me paga. Espera en la puerta y él te lo va a traer.
Así la Torá respeta la intimidad y la privacidad de tu ámbito. Pero hay algo más profundo. Hay algo mucho más profundo. Cuando Bilam vio a todo el pueblo judío, Shohen Lishmatav, vio a todo el pueblo judío, todas las carpas, los hogares del Am Israel, en su totalidad, no en su parcialidad, vio a todos, ya no pudo maldecirlos. Batei alab ruach Hashem, y fue sobre él el espíritu de Hashem. Ya no con nigromancia, ya no con brujería, sino le vino un espíritu de Boreolá. Y él mismo quiso bendecirlos. Que todos los días cuando entramos aquí al Knis, pronunciamos las palabras de un gran rayá que quiso exterminarnos, Bilam. Pero las dijo con tanto corazón que nosotros las repetimos. No nos interesa quién las dijo, sino qué es lo que dijo. Mató aleja Jacob mishkenoteja Israel. ¿Y qué es lo que lo sorprendió? Shelo ayu apetahim mejubadim zebase, que las puertas no estaban enfrentadas unas a las otras, que cada uno respetaba la intimidad de su vecino. No quería enterarse qué es lo que pasa en la casa de al lado. Las puertas no estaban enfrentadas, aunque era más desprolijo entonces el campamento. No me interesa, que cada uno tenga su intimidad. Y también, lotasik gebul reajá, no profanes el límite de tu prójimo. Hay una acepción más profunda a esto, de que tus puertas no estén enfrentadas a la puerta de tu prójimo, que no caigas en esta realidad tan triste y viscosa como la de las redes sociales, donde cualquiera puede opinar y cualquiera puede calumniar al otro y meterse en la vida privada de otra persona, y todo el mundo hoy tiene tribuna, todo el mundo puede hablar, lo mismo un burro que un gran profesor, cada cual él se pronuncia. Eso es el anti-mató aleja Jacob mishkenoteja Israel. Pero hay, dando otra vez vuelta a la manija, hay más profundo. Aún en un ambiente de Torah, como Boreolam nos creó a cada uno con una idiosincrasia diferente, que Shem She'en Parsufe'en Shavim Kach En Deote'en Shavot. Así como las fisonomías son diferentes, así también las idiosincrasias, los caracteres también son diferentes. Una huella digital define la individualidad de una persona. No hay dos huellas digitales idénticas y por eso sirve para la identidad de cada uno y uno. Si las rayitas de los dedos, las huellas, no son idénticas y Akadosh Baruj Hu no crea fotocopias Xerox, ¿por qué? Porque cada uno es diferente. ¿Cuánto más las idiosincrasias? Muchas veces en la vida, a mí me pasa y casi seguro que a ustedes también, nos sentimos como sorprendidos y a veces indignados, porque no puedo entender esta persona, ¿qué tiene en la cabeza? A ver, ¿cómo interpreta las cosas? Para mí me parece tan obvio mi punto de vista que no puedo entender él, pero quiero ponerme en el lugar de él a ver qué perspectiva, cómo él ve las cosas para poder corregirlo y mostrarle, estás leyendo mal. No puedo entender, no puedo meterme en la cabeza de él. ¿Cómo puede ser una persona tan inteligente
al mismo tiempo tan torpe, necio y obcecado. Y trato de meterle. No podés entender, no puedes entender. Y ni vas a entender tampoco. Y ni intentes entenderlo. No te quieras meter en la cabeza de tu prójimo, aunque sea muy cercano, muy íntimo, aunque sea tu esposa, aunque sea tu hermano, aunque sea tu papá, aunque sea tu hijo. Boreolam lo creó a él con un molde diferente al tuyo. Las mitzvot son iguales para todas, pero nadie cumple la misma mitzvah de la misma manera, porque no hay dos almas idénticas. No pierdas tiempo y energía tratando de meterte en una idiosincrasia. Escuchame, o querés entender al otro, a ti mismo, ¿te entiendes? ¿Vos te entendés a vos mismo? Si sos tu gran desconocido y no te entendés a vos mismo, que una vez le dijeron a un bestseller, usted que escribió tantos libros, ¿por qué no escribe un libro, una autobiografía sobre sí mismo? Y respondió, odio escribir sobre temas que ignoro. ¿Por qué? Y porque nosotros terminamos siendo nuestros propios ignorados. ¿Y cómo querés entender al otro? Déjalo tranquilo, que siga por el camino de la Torá, del Shulchan Aruch, de acuerdo a lo que él es y únicamente él es. El violín hace escuchar a sus notas si se concentra bien, si tienes la intención de escuchar las notas que animan todo el universo, escuchar el silencio. Hay que saber escuchar el silencio, contemplar, y después que escuches el silencio vas a ver una melodía, una energía, unas notas que todo lo animan. Todo lo que existe se mueve. ¿Pero cómo se mueve? A través de la melodía cósmica, que todo lo anima. Boreolam es el gran músico y con su partitura, que es una partitura todavía inconclusa, se va a concluir en el fin de la historia, pronto y en nuestros días. Hace existir a todo Kola Neshamate Alelka, a todo lo que nosotros vemos y concebimos. Hay un pasuk que dice Shemesh Begibá Dom, sol en Gibá. ¿Cómo traducen las Biblias vernáculas en español? Sol en Gibá, detente. Yoshua paró el sol para poder continuar la batalla. Sol en Gibá, detente. Pero no es una traducción literal exacta. Dom no significa detente. Párate. Eso es en forma mushelet, en forma prestada. La acepción exacta de Dom, ¿cuál es? Shemesh Begibá Dom. ¿Qué significa Dom? Cállate. Muy bien. Yo sabía que tú sí sabes el Hazón y vas a dar en la tecla. Sol en Gibá, cállate. Como el sol habla para que le digamos, ¿por qué no te callas? El sol seguro que habla, como hablan las estrellas. O mejor dicho, cantan. Y todo el universo y todo el cosmos. Ashamay mesapedim que vodke. Y dijeron los Jajamim, Hilo y Malé, Akol Amulash el Romi, Ainu Shomim, Kol me alejar Shelahama.
Si no fuese por el barullo, por el estruendo de Roma, escucharíamos la voz del sol. La voz del sol. El Gaón de Vilna le preguntaron si usted no se hubiera dedicado a la Torá, ¿qué hubiera cultivado? Y respondió, la música. Si no hubiera sido Gaón, hubiera sido músico. Pero no la música africana del tam-tam, que hoy lamentablemente entró también en el mundo jaredí, que creen que es música judía porque le ponen pesuquín. Es un tam-tam africano. ¿Qué es música? Música es el arte de combinar los sonidos. No el mal arte de juntar ruidos. La música calma las fieras. Pero hay ruidos que despiertan y excitan la bestia que tiene cada ser humano adentro. La música verdadera seda, esa música se refería al Gaón de Vilna. Es verdad que el sol se paró, es una gran verdad, pero se paró, ¿saben por qué? Porque enmudeció. Para que se pare, para que se frene y bloquee la dinámica de la existencia, que todo lo que existe se mueve, como dijo Aristóteles, pero le faltó saber por qué se mueve. Los jajamín fueron más profundos y dijeron, todo lo que existe canta. Ashamay Mesaperín que, claro, esa canción, esa sinfonía cósmica, hay muchos bloqueos, como nos dicen en el avión, apagar todos los electrónicos que puedan confundir las señales de la torre del aeropuerto que se envían al piloto y podemos estrellarnos, No puede haber interferencias, abrajo de Shedur, que escuchemos únicamente la música del Boreolá. Y por eso que él dijo, párate, pero párate como es, enmudece. El que ha perdido la capacidad de cantar a Boreolá, entonces está seriamente dañado en su anatomía espiritual. Si no puedes cantar, si no puedes combinar los sonidos, y especialmente ahora en este momento, ya nos acercamos a la exactitud del fin de este encuentro, en este momento de pospandemia, que Baruch Hashem, regresamos a casa, regresamos al CNIS, pero no podemos regresar como nos fuimos. Yo esperaba en todo el mundo, y en Buenos Aires también, que bueno, ahora cuando regresemos, después que estuvieron con llave y cerrojo, los batequenesios, nunca en la historia, nunca pasó una cosa así. Al revés, en los momentos más difíciles, más llenos estaban los batequenesios. Y ahora los mismos rabanim nos decían, no se junten, no se congreguen, pikuach nefesh, sacanán nefashon. Boreolam nos echó del CNIS, nos puso en penitencia. Como nosotros veníamos, parece que no le gustaba. Pero ahora se levantó la veda, ya está, vuelvan. No podemos volver como salimos. Entramos en este ámbito, Mató, Aleja, Jacob, Mishenoteca, Israel. Tenemos que sentir que estamos en el CNIS, que este es el lugar de la Shejiná, del Boreolá. Nunca más vamos a provocar que nos destierren. Tuvimos muchos destierros y galuyot, recorrimos muchas geografías, pero nunca más que nos expulsen y destierren del CNIS. Volver con el espíritu alto y la cabeza baja, contritos
arrepentidos, ya integrados a la música del cosmos, del Boreolam. Y después de esta pausa de casi 3 años que no tuve el sejud de verlos, me permití ensayar estas coplas, dejando la pandemia atrás. Mi querida Keilah de México, una Keilah que encanta por su aire suave y travieso, causa eléctrico embeleso cuando gentil y bizarra se aproxima a la guitarra y en las cuerdas pone un beso. Dejando la pandemia atrás, Maguen David vuelve al CNIS. No podemos entrar como salimos. Y cultivando el silencio, con unción e inspiración, lleven los 4 vientos en su galope esta canción que canta la Neshama. Sheye Akol Nachat Ruach Eilecho Sheye Akol Nachat Ruach Eilecho Elohim. Una vida de Nachat, de simpatía, una vida de clemencia, piedad y perdón, nunca más de enfrentamientos y de maledicencia. Una vida que gocemos vivirla. Shana Tová, un metuká, porque hay cosas, como recién charlábamos con un íntimo amigo, hay cosas, un año bueno y dulce. Hay cosas que son amargas, pero son buenas. Remedios que son muy buenos, muy saludosos, pero intomables, tan amargos. Y hay cosas que son dulces, pero no son buenas. Entonces, tendríamos que estar en la madrigá, en el nivel de decir, yo como lo que no me gusta porque sé que es bueno y no me dejo seducir por lo que es dulce cuando sé que no es bueno. Pero nosotros le decimos a Boreolam, Ribono Shel Olam, no estamos en esta madrigá, hacémela más fácil. No estoy para masticar amarguras y que me vengan a decir que esto es bueno. Es verdad, pero yo soy muy tierno, muy débil. Que sea bueno y que parezca bueno también. Si ponemos nosotros esa intención y esa voluntad, sacando todas las interferencias, todos los internets, toda la pornografía que realmente pueda envenenar el ambiente, cuando tengamos un espíritu de querer poner al que está al lado contento, respetando su privacidad y su unicidad, entonces Bezrat Hashem Yitbaraj, Akadosh Baruj Hu nos va a prodigar sus mejores bienaventuranzas con salud, verajá, sosiego y paz